Su Santidad, usted es bendecido. Jesús reza por usted. ¡Qué bendecido es usted! ¿Cómo pasamos de un momento así a las especulaciones que vinculan al cardenal con la muerte del Papa? ¿Tuvo algo que ver con ello? Hoy desvelamos todas las capas. Sin cotilleos, solo hechos. Recorreremos los pasillos del Vaticano, examinaremos informes médicos y analizaremos una relación complicada, la conmocionante afirmación y la realidad. Según informes oficiales del Vaticano y declaraciones de profesionales médicos, el Papa Francisco falleció en la madrugada del lunes de Pascua, 21 de abril de 2025, en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano, a las 7:35 de la mañana, hora local. El Vaticano anunció que murió de un derrame cerebral, seguido de un paro cardiovascular irreversible, según confirmó el médico del Vaticano Andrea Arcangeli en el certificado de defunción. Lo que hizo que esto fuera especialmente impactante para muchos fue que solo un día antes, el domingo de Pascua, 20 de abril de 2025, el Papa Francisco había aparecido en público, saludando a la multitud en la Plaza de San Pedro desde el Papamóvil. Esta aparición pública sugería que su salud estaba mejorando tras sufrir una doble neumonía a principios de año. El momento de su muerte, el lunes de Pascua, añadió un matiz simbólico al suceso, dada su importancia religiosa en el calendario católico. Es importante señalar que el Papa Francisco llevaba tiempo lidiando con diversos problemas de salud. Había estado hospitalizado durante más de un mes debido a una neumonía, y su historial médico incluía insuficiencia respiratoria aguda por neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiples, hipertensión arterial y diabetes tipo 2. Dada su avanzada edad, 88 años, estos problemas de salud lo hacían vulnerable a emergencias sanitarias repentinas. Tras su fallecimiento, comenzaron los preparativos para su funeral, que se celebró el sábado 26 de abril de 2025, en el exterior de la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano. Decenas de miles de personas hicieron cola para presentar sus respetos, mientras su cuerpo yacía en capilla ardiente dentro de la basílica. El Papa Francisco había solicitado un entierro sencillo en un ataúd de madera revestido de zinc, que sería depositado en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, rompiendo con la tradición de los entierros papales bajo San Pedro. Líderes mundiales, entre ellos el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, asistieron al funeral, lo que refleja la talla internacional y la influencia del Papa Francisco durante su papado. Los dolientes se reunieron en lugares como Buenos Aires, su ciudad natal, y Ciudad de México, lo que demuestra su especial conexión con América Latina, donde a menudo se le consideraba el pontífice del pueblo. Entonces, si la versión oficial está bien documentada y es coherente en las principales fuentes de noticias internacionales, ¿de dónde surgió esta teoría conspirativa sobre la confesión de asesinato del cardenal Tagle? ¿Por qué se relacionó su nombre con una afirmación tan sensacionalista? Para responder a esta pregunta, debemos comprender quién es el cardenal Tagle y su relación con el Papa Francisco. Sé que mucha gente quiere darte las gracias. Los niños de la calle, los huérfanos, las viudas, los sin techo, los habitantes de barrios marginales, los trabajadores, los agricultores, los pescadores, los enfermos, los ancianos abandonados, las familias de personas desaparecidas, las víctimas de la discriminación, la violencia, el abuso, la explotación y la trata de personas. El cardenal Luis Antonio Tagle, a menudo llamado el Francisco asiático, por sus valores y enfoque pastoral comunes, ha sido una figura destacada en la Iglesia Católica y se ha convertido en uno de los principales candidatos a suceder al Papa Francisco tras su muerte. Nacido en Manila, Filipinas, el ascenso de Tagle en la jerarquía eclesiástica se aceleró notablemente durante el papado de Francisco. El Papa Francisco nombró a Tagle prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en 2019 y lo elevó a cardenal obispo en 2020, ascensos significativos que reflejaban la confianza que Francisco depositaba en él. Muchos consideraron que estos nombramientos posicionaban a Tagle como un posible sucesor que continuaría la visión progresista de Francisco para la Iglesia. Lejos de albergar cualquier tipo de animadversión hacia el Papa Francisco, el cardenal Tagle ha expresado constantemente su profunda admiración y gratitud hacia él. De hecho, durante la visita del Papa Francisco a Filipinas en enero de 2015, Tagle fue el anfitrión del Papa, y el carisma que ambos compartían atrajo a multitudes, incluyendo una misa que batió récords de asistencia, la conmocionante afirmación y la realidad. Según informes oficiales del Vaticano y declaraciones de profesionales médicos, el Papa Francisco falleció en la madrugada del lunes de Pascua,
21 de abril de 2025, en su residencia de la Casa Santa Marta del Vaticano, a las 7:35 de la mañana, hora local. El Vaticano anunció que murió de un derrame cerebral seguido de un paro cardiovascular irreversible, según confirmó el médico del Vaticano Andrea Arcangeli en el certificado de defunción. Esta sincera expresión de gratitud no parece propia de alguien que alberga intenciones asesinas. De hecho, a lo largo de su relación con el Papa Francisco, el cardenal Tagle ha mostrado constantemente su alineamiento con la visión de Francisco y su profunda admiración personal por él. La relación entre el Papa Francisco y el cardenal Luis Antonio Tagle ha sido de respeto mutuo, visión compartida y estrecha colaboración. Lejos de la dinámica antagónica que sugieren las teorías conspirativas, su conexión representa una de las asociaciones más armoniosas de la historia reciente del Vaticano. Las opiniones del cardenal Tagle sobre el Papa Francisco han sido siempre positivas desde el comienzo del papado de Francisco en 2013. Tras participar en el cónclave que eligió al Papa Francisco, Tagle describió la experiencia como profunda y destacó la sencillez y el humor de Francisco, recordando su anterior colaboración en el Sínodo de los Obispos entre 2005 y 2008. Le impresionó que Francisco aportara al papado su personalidad sencilla, humorística y observadora, cualidades que Tagle había observado en sus anteriores interacciones. Con el paso de los años, la admiración de Tagle por Francisco no hizo más que profundizarse. En 2015, hablando sobre el gobierno de la Iglesia, Tagle expresó su firme alineamiento con la visión de Francisco, afirmando que el primer año de Francisco como Papa había articulado creencias que Tagle sostenía, pero que no había expresado plenamente, tanto verbalmente como pastoralmente. Valoraba especialmente el énfasis de Francisco en la misericordia y el acercamiento a los marginados, que resonaba con las propias prioridades de Tagle. Durante los años intermedios del papado de Francisco, Tagle siguió haciéndose eco de las prioridades del Papa, en particular en cuestiones de justicia social como la migración y el cambio climático. Admiraba el enfoque de Francisco hacia los descartados, los pobres, los enfermos y los migrantes, y lo consideraba arraigado en las tradiciones bíblicas y eclesiásticas, y no una simple invención de Francisco. La propia defensa de Tagle de los migrantes y los pobres reflejaba las enseñanzas de Francisco. Quizás la prueba más clara de su fuerte relación se produjo después de que Francisco nombrara a Tagle para importantes cargos en el Vaticano. En el 7º aniversario de la elección de Francisco en 2020, Tagle describió a cada papa como un regalo de Dios que se revela con el tiempo. Destacó las lecciones que había aprendido del ejemplo de Francisco, como mantener las relaciones personales a pesar de las exigencias burocráticas, aceptar las limitaciones y servir como pastor en lugar de salvador. El profundo aprecio de Tagle por Francisco era tanto personal como profesional. A menudo mencionaba que Francisco le preguntaba por sus padres en sus reuniones, mostrando un interés genuino por su familia que conmovía profundamente al cardenal. Esta conexión personal reforzó su enfoque pastoral compartido del liderazgo. Incluso cuando se enfrentó a retos, como la controversia de Caritas Internationalis en 2022, en la que Francisco destituyó a Tagle y al equipo directivo por problemas de gestión, el apoyo de Tagle se mantuvo inquebrantable. En lugar de expresar resentimiento, Tagle enmarcó la decisión como un momento para afrontar nuestros fracasos, mostrando deferencia hacia la autoridad y la sabiduría de Francisco. En los años previos a la muerte de Francisco, Tagle siguió defendiendo la visión sinodal del Papa, un enfoque más consultivo del gobierno de la Iglesia, instando a los críticos a comprometerse con las enseñanzas del Concilio Vaticano II en lugar de con caricaturas. Fue enviado especial de Francisco al Congreso Eucarístico Nacional de Estados Unidos en 2024, un cargo que reflejaba su estrecha relación y la confianza que Francisco depositaba en él. Tras la muerte de Francisco, el 21 de abril de 2025, Tagle se perfiló como uno de los principales candidatos a sucederle, a menudo llamado el Francisco asiático debido a sus valores compartidos. Las reflexiones de Tagle sobre Francisco enfatizaban su sueño compartido de una iglesia que camina con los pobres, escucha a los que sufren y acoge a todos con los brazos abiertos. Continuó defendiendo el legado inclusivo y pastoral de Francisco, especialmente en cuestiones como la migración, la pobreza y la compasión por los grupos marginados. Profundicemos en estas conspiraciones, sus orígenes y lo que impulsa la ficción cuando se trata de una de las instituciones más antiguas y misteriosas del mundo. Controversias y conspiraciones históricas del Vaticano. El papel del Vaticano como institución religiosa, política y financiera lo ha convertido en objeto de escrutinio y especulación a lo largo de la historia.
Sus archivos, antes conocidos como Archivos Secretos Vaticanos y rebautizados en los últimos años como Archivos Apostólicos Vaticanos, contienen documentos que se remontan al siglo VIII. Aunque gran parte del archivo es accesible a los estudiosos, su inmensidad, que abarca 85 kilómetros de estanterías, y su secretismo histórico han alimentado teorías sobre conocimientos ocultos. El Papa León XIII abrió el archivo a los investigadores en 1881, pero su misterio persiste, lo que contribuye a las teorías conspirativas que continúan hasta nuestros días. La implicación del Vaticano en la banca, especialmente a través del Banco del Vaticano, también ha sido fuente de controversia. Los escándalos financieros históricos, como los relacionados con el Banco Ambrosiano en la década de 1980, han servido de base para teorías sobre corrupción y encubrimientos, especialmente en el contexto de las muertes y desapariciones de papas. Una de las controversias más duraderas en torno al Vaticano es la repentina muerte del Papa Juan Pablo I. El 29 de septiembre de 1978, solo 33 días después de su elección. La causa oficial fue un ataque al corazón, pero las discrepancias en la versión del Vaticano, como quién encontró el cuerpo, qué estaba leyendo y la falta de una autopsia, han alimentado las teorías conspirativas. El autor británico David Jalop, en su libro de 1984 In God's Name, alegó que el Papa fue asesinado para impedir que descubriera escándalos financieros relacionados con el Banco del Vaticano, que poseía una participación significativa en el Banco Ambrosiano. Jalop sugirió conexiones con figuras como Roberto Calvi, conocido como el banquero de Dios, cuya muerte en 1982 también estuvo envuelta en misterio. Por el contrario, el libro de John Cornwell de 1987, A Thief in the Night, argumentaba que la muerte fue natural, apoyado por Eugene Kennedy en The New York Times el 5 de noviembre de 1989, quien elogió a Cornwell por disipar la paranoia. Este debate pone de relieve la tensión entre las teorías conspirativas y las versiones oficiales, sin pruebas definitivas en ningún sentido, pero sigue fascinando a los interesados en las intrigas del Vaticano. El 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II fue tiroteado e herido por Mehmet Ali Aka, miembro de los Lobos Grises turcos, en la Plaza de San Pedro. Aunque Aka fue condenado, surgieron teorías conspirativas que sugerían una implicación más amplia, incluyendo al servicio secreto búlgaro y posiblemente al KGB, como parte de las estrategias geopolíticas de la Guerra Fría. Estas teorías se vieron alimentadas por la postura anticomunista del Papa y su papel en el apoyo a Solidaridad en Polonia. La complejidad de la política internacional y la influencia global del Vaticano hacen que este sea un tema controvertido, sin consenso sobre el alcance total del complot. Sin embargo, este suceso demostró los peligros muy reales a los que se enfrenta el papado en la era moderna y contribuyó a la percepción del Vaticano como un lugar envuelto en intrigas internacionales. La desaparición de Emanuela Orlandi, de 15 años, el 22 de junio de 1983, sigue siendo el misterio sin resolver más notorio de Italia y un punto focal para las teorías conspirativas relacionadas con el Vaticano. Orlandi, cuyo padre era un empleado menor del Vaticano y cuya familia vivía en un apartamento del Vaticano, desapareció después de una clase de música en Roma. El caso ha sido comparado con el asesinato de Kennedy por su complejidad y la proliferación de teorías. Los últimos acontecimientos han mantenido el caso en el punto de mira. En 2024, se descubrieron varios objetos en el cementerio Campo Verano de Roma, detrás de una estatua de un ángel del siglo XIX, una lata de pintura verde, una llave de coche y una moneda de 500 liras. Cerca de allí se encontró una pintada con la inscripción Zof 15191 en una lápida que marcaba las tumbas de las familias Donati y Pace, que se cree que tiene aproximadamente un año de antigüedad y coincide con el color de la pintura. El caso está relacionado con Katy Skerl, una joven de 17 años estrangulada en Roma en 1984, cuya tumba fue abierta en 2022 y encontrada vacía, situada a unos 800 metros de los objetos y la pintada. Skerl era compañera de clase de Snegna Vasilev, cuyos padres eran funcionarios búlgaros acusados del intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981, también sospechosos en el caso Orlandi. Actualmente hay 3 investigaciones en curso: la del Parlamento italiano, la del fiscal jefe de Roma y la del promotor de justicia del Vaticano, que también investiga a Mireia Gregori, otra adolescente que desapareció por esas mismas fechas. En un contexto más amplio, cabe señalar que Italia tiene más de 22.000 casos sin resolver de menores desaparecidos sin acompañante,
la cifra más alta de Europa, según Lost in Europe. Este caso ejemplifica cómo los misterios relacionados con el Vaticano pueden convertirse en imanes para la especulación, con teorías que van desde la implicación de la mafia hasta encubrimientos del Vaticano, aunque no ha surgido ninguna prueba definitiva. El carácter continuo de la investigación y la aparición periódica de nuevas pistas garantizan que este caso siga alimentando las teorías conspirativas sobre la posible implicación o conocimiento del Vaticano en actividades delictivas. Los archivos apostólicos vaticanos han sido objeto de especial atención por parte de las teorías conspirativas a lo largo de la historia. Estos archivos son un tesoro para los historiadores, ya que contienen cartas medievales, registros burocráticos y correspondencia papal con materiales que se remontan al siglo VIII. Sin embargo, abundan las teorías conspirativas sobre lo que podría esconderse entre sus paredes. Entre las teorías más comentadas en torno a los archivos vaticanos, se encuentran relatos que difuminan la línea entre la historia y la fantasía. Algunos creen que los archivos esconden verdades ocultas sobre la escurridiza orden del Priorato de Sion y el paradero del Santo Grial, leyendas que ganaron gran popularidad gracias a historias como el Código da Vinci. Otros insisten en que hay pruebas enterradas en lo más profundo de esos muros de que Jesús estaba casado y tenía descendientes, a menudo vinculadas a textos antiguos como el Evangelio de María Magdalena. Luego, está el siempre misterioso tercer secreto de Fátima. Aunque el Vaticano afirmó haber publicado el contenido completo en 2000, los escépticos siguen convencidos de que hay más, posiblemente incluso predicciones de acontecimientos apocalípticos. Las teorías se vuelven aún más extrañas a partir de ahí, con rumores sobre reliquias como la lanza del destino, que se dice que atravesó el costado de Jesús, y el arca de la alianza, escondida y rodeada de afirmaciones sobre poderes sobrenaturales. Incluso si han desmentido afirmaciones más extravagantes, como que el Vaticano posee la mayor colección de pornografía del mundo, pero siguen persistiendo en la cultura popular. Estas teorías son en gran medida especulativas, ya que los archivos funcionan como cualquier archivo nacional, accesible a los investigadores con permiso. Sin embargo, el misterio persiste, impulsado por la fascinación cultural, por el conocimiento oculto y el secretismo histórico del Vaticano. El Banco del Vaticano, conocido oficialmente como Instituto para las Obras de Religión, ha sido objeto de numerosas controversias y teorías conspirativas. Fundado en 1942, el banco se ha visto implicado en varios escándalos financieros a lo largo de las décadas, lo que ha alimentado teorías conspirativas más amplias sobre la corrupción y los encubrimientos del Vaticano. Uno de los incidentes más notorios fue la quiebra del Banco Ambrosiano en 1982, cuyo principal accionista era el Banco del Vaticano. El presidente del banco, Roberto Calvi, fue encontrado ahorcado en el puente Blackfriars de Londres, en lo que inicialmente se dictaminó como un suicidio, pero que más tarde se determinó que fue un asesinato. Calvi, conocido como el banquero de Dios, tenía estrechos vínculos con el Vaticano, y su muerte desató teorías sobre la implicación del Vaticano, la mafia y la secreta logia masónica Propaganda Due. Estos escándalos financieros proporcionaron un terreno fértil para las teorías conspirativas que sugerían que el Vaticano estaba dispuesto a llegar a extremos, incluido el asesinato, para proteger sus intereses financieros. Estas teorías cobraron fuerza debido a la falta real de transparencia en las transacciones financieras del Vaticano durante este periodo. Bajo el pontificado del Papa Francisco, se realizaron importantes esfuerzos para reformar el Banco del Vaticano y aumentar la transparencia financiera. Sin embargo, los escándalos históricos siguen proyectando una larga sombra y alimentando las especulaciones sobre el alcance de la corrupción en las instituciones financieras del Vaticano. Y hablando de Francisco, su papado también fue bastante controvertido. El papado y las reformas del Papa Francisco. Para comprender las controversias que rodean el papado del Papa Francisco, es fundamental comprender su visión de la Iglesia Católica. Francisco solía describir la Iglesia como un hospital de campaña, haciendo hincapié en su papel de sanar heridas y calentar corazones, en lugar de imponer doctrinas rígidas. Esta metáfora captaba su deseo de una iglesia que saliera a los márgenes de la sociedad y sirviera a los más necesitados. Esta visión representaba un cambio de enfoque con respecto a sus predecesores, en particular Benedicto XVI, que se había centrado más en la claridad doctrinal y la tradición. El enfoque de Francisco no supuso una ruptura total con el pasado, ya que mantuvo muchas enseñanzas tradicionales, pero su cambio de tono y de prioridades generó tanto entusiasmo como preocupación dentro de la Iglesia. Sus reformas, aunque audaces, a menudo no llegaron a cambiar la doctrina,
lo que frustró tanto a los progresistas como a los conservadores. Los progresistas querían cambios más sustanciales en las enseñanzas de la Iglesia, mientras que los conservadores temían que incluso sus reformas moderadas socavaran la autoridad y la tradición de la Iglesia. Esta tensión definió gran parte de su papado y sigue dando forma a la Iglesia tras su muerte. Entre las acciones más controvertidas del Papa Francisco se encuentra su enfoque de las cuestiones LGBTQ+. Su ya famosa frase de 2013, ¿quién soy yo para juzgar?, en respuesta a una pregunta sobre los sacerdotes homosexuales que buscan a Dios, representó un cambio significativo en el tono de la Iglesia. A esto le siguieron varios gestos de acogida a los católicos LGBTQ+, que culminaron en la política de 2023 que permite a los sacerdotes bendecir a las parejas del mismo sexo. Es importante entender que Francisco no cambió la enseñanza oficial de la Iglesia de que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. En cambio, hizo hincapié en la atención pastoral y la misericordia por encima del juicio, creando un espacio para los católicos LGBTQ+ dentro de la Iglesia sin alterar la doctrina. Este enfoque no satisfizo a ninguna de las partes del debate. Los conservadores, incluidos obispos y clérigos, argumentaron que bendecir a las parejas del mismo sexo contradecía la doctrina de la Iglesia y enviaba un mensaje confuso a los fieles. Los progresistas, por su parte, consideraban que mantener la doctrina subyacente mientras se ofrecía una acogida superficial era insuficiente y potencialmente hipócrita. La controversia puso de relieve la profunda división dentro de la Iglesia Católica en torno a las cuestiones LGBTQ+ y el reto de navegar entre la tradición y la adaptación pastoral. El lenguaje ambiguo de Francisco y su enfoque caso por caso permitieron cierta flexibilidad, pero también crearon confusión y desacuerdo sobre la postura de la Iglesia. Otra controversia significativa surgió a raíz de la exhortación apostólica Amoris Laetitia de Francisco, publicada en 2016, que abordaba la vida familiar y el matrimonio. El documento sugería un enfoque caso por caso para permitir que los católicos divorciados y vueltos a casar recibieran la comunión, lo que suponía una desviación de la estricta prohibición anterior. La controversia se centró en una nota al pie que daba a entender que los sacerdotes podían usar su criterio en ciertos casos para admitir a los católicos divorciados y vueltos a casar a la comunión. Esto llevó a 4 cardenales a presentar una solicitud formal de aclaración conocida como dubia, que significa dudas, argumentando que la ambigüedad del documento creaba confusión sobre la enseñanza de la Iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. La controversia reflejaba debates teológicos más profundos sobre la naturaleza del pecado, la gracia y los sacramentos. Los conservadores temían que permitir excepciones socavara la doctrina de la Iglesia sobre el matrimonio, mientras que los partidarios lo veían como un enfoque misericordioso que reconocía la complejidad de las situaciones individuales. La negativa de Francisco a dar una respuesta clara a la dubia ejemplificó su preferencia por el discernimiento pastoral sobre las reglas rígidas. Este enfoque, aunque creó espacio para un ministerio compasivo, también alimentó las acusaciones de confusión doctrinal y debilitamiento de la autoridad de la Iglesia. El Papa Francisco fue objeto de importantes críticas por su gestión de la crisis de abusos sexuales en la Iglesia. Al principio de su papado, hizo declaraciones que parecían defensivas, sugiriendo que la Iglesia había hecho más que otras instituciones para abordar los abusos. Su apoyo inicial al obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir los abusos de un sacerdote depredador, fue especialmente controvertido. Sin embargo, Francisco demostró su capacidad de crecimiento en esta cuestión. Tras enviar investigadores a Chile y recibir su informe, reconoció su error, se disculpó por su defensa de Barros y aceptó la dimisión de varios obispos chilenos. Esto demostró su voluntad de aprender y cambiar su enfoque, aunque los críticos argumentaron que era demasiado tarde y que se había causado un daño innecesario. Francisco tomó varias medidas concretas para abordar la crisis de abusos, entre ellas la creación de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores en 2014 y la celebración de una cumbre mundial sobre abusos en 2019. También implementó nuevos procedimientos para denunciar e investigar los abusos, incluido el Motu Proprio Vos Estis Lux Mundi de 2019, que estableció nuevos requisitos de denuncia y medidas de rendición de cuentas para los obispos. A pesar de estos esfuerzos, grupos de supervivientes como la Red de Supervivientes de Abusos, por parte de sacerdotes, criticaron a Francisco por no ir lo suficientemente lejos. Pidieron políticas de tolerancia cero, mayor transparencia y consecuencias más significativas para los obispos que habían encubierto los abusos. La crisis siguió ensombreciendo el papado de Francisco,
poniendo de relieve los fallos institucionales de la Iglesia y el sufrimiento continuo de las víctimas. El compromiso de Francisco con las cuestiones medioambientales y políticas, en particular en su encíclica Laudato Si de 2015, generó una importante controversia. La encíclica vinculaba la degradación medioambiental con la injusticia social, respaldaba el consenso científico sobre el cambio climático provocado por el hombre y criticaba aspectos del capitalismo global que contribuyen tanto a la destrucción del medio ambiente como a la pobreza. Los católicos conservadores y los críticos seculares argumentaron que la Iglesia no debía involucrarse en lo que consideraban cuestiones seculares, como la ciencia del clima o la economía. Algunos negaban rotundamente el cambio climático, mientras que otros consideraban que las críticas económicas de Francisco eran socialistas o izquierdistas, ajenas al ámbito propio de la enseñanza papal. La aceptación por parte de Francisco en 2015 de un crucifijo con forma de hoz y martillo del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, avivó las acusaciones de simpatías comunistas, que él negó. Francisco enmarcó estas cuestiones como imperativos morales arraigados en los valores del Evangelio, no en la política. Sin embargo, sus intervenciones de alto perfil alejaron a quienes preferían un papado estrictamente espiritual, lo que reflejaba las guerras culturales más amplias de la sociedad que se reflejaban dentro de la Iglesia. Su enfoque puso de relieve el reto de abordar problemas globales complejos desde una perspectiva religiosa en un mundo altamente polarizado. Otro punto álgido del papado de Francisco fue el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía de 2019, en el que se debatió la espiritualidad indígena y los retos a los que se enfrenta la Iglesia en la región amazónica. El sínodo se convirtió en objeto de controversia cuando se exhibieron en una iglesia del Vaticano unas estatuas de madera que representaban a la Pachamama, una figura indígena de la fertilidad, lo que llevó a algunos tradicionalistas a acusar a Francisco de respaldar el culto pagano. La controversia se intensificó cuando varias personas retiraron las estatuas de la iglesia y las arrojaron al río Tíber, un acto que Francisco condenó. El Papa pidió perdón por la ofensa causada por las estatuas, pero aclaró que no se habían expuesto con intención idólatra. El sínodo también debatió la posibilidad de permitir que los hombres casados sean ordenados sacerdotes en zonas remotas, con escasez de sacerdotes, y ampliar el papel de las mujeres en la Iglesia, incluso como diáconas. Estos debates alarmaron aún más a los conservadores, que los consideraban un ataque a las enseñanzas católicas tradicionales sobre el sacerdocio y los roles de género. La controversia del Sínodo de la Amazonía puso de relieve las tensiones en torno a la inculturación, el proceso de adaptación de la presentación del Evangelio por parte de la Iglesia a las diferentes culturas, y el equilibrio entre el respeto a las tradiciones indígenas y el mantenimiento de la integridad doctrinal católica. También reveló profundas divisiones dentro de la Iglesia en cuanto a las prácticas litúrgicas y las expresiones culturales de la fe. En 2021, Francisco publicó Traditionis Custodes, Guardianes de la Tradición, un motu propio que restringía la celebración de la misa tradicional en latín anterior al Concilio Vaticano II, también conocida como forma extraordinaria. Esto se consideró un retroceso con respecto a la Summorum Pontificum de Benedicto XVI de 2007, que había liberalizado el uso de la forma litúrgica más antigua. La decisión de Francisco enfureció a los tradicionalistas, entre ellos el obispo Joseph Strickland, que la consideraron un ataque a su forma preferida de culto y una traición al legado de Benedicto. Algunos lo vieron como un castigo a los conservadores que se oponían a otras reformas de Francisco, mientras que éste lo defendió como necesario para la unidad de la Iglesia. La restricción de la misa tradicional en latín puso de relieve la preocupación de Francisco por lo que consideraba una creciente rigidez y división dentro de la Iglesia. Le preocupaba que el apego a la liturgia anterior al Concilio Vaticano II acompañara a veces el rechazo de las enseñanzas y reformas del concilio, creando una iglesia paralela dentro del catolicismo. Esta medida profundizó la división entre Francisco y los católicos tradicionalistas, muchos de los cuales ya se oponían a sus otras reformas y veían la restricción como una confirmación de sus temores sobre su papado. Esto ejemplificó las tensiones entre las diferentes visiones del catolicismo que caracterizaron el mandato de Francisco. El enfoque de Francisco hacia el diálogo interreligioso también generó controversia, en particular su declaración de 2024 en Singapur de que todas las religiones son un camino para llegar a Dios, que comparó con diferentes idiomas. Los críticos, entre ellos algunos teólogos, lo acusaron de relativismo, argumentando que esto socavaba el papel único de Cristo en la salvación.
La controversia se complicó por la traducción al inglés del Vaticano, que suavizó el comentario, añadiendo ambigüedad sobre lo que Francisco había dicho y querido decir realmente. Esto se sumó a la percepción de confusión doctrinal e imprecisión en las enseñanzas de Francisco. A lo largo de su papado, Francisco participó en diversas iniciativas interreligiosas, como la firma del documento sobre la fraternidad humana, con el gran imán de Al-Azhar en 2019 y la reunión con el gran ayatolá Ali al-Sistani de Irak en 2021. Si bien estas acciones fueron elogiadas por muchos como promotoras de la paz y el entendimiento, algunos tradicionalistas temían que restaran importancia a la singularidad del cristianismo y a la misión evangelizadora de la Iglesia. Estas controversias reflejaban tensiones más amplias sobre la relación adecuada entre el catolicismo y otras religiones en un mundo pluralista. Francisco hizo hincapié en los puntos en común y la cooperación por el bien común, mientras que sus críticos destacaron la claridad doctrinal y las afirmaciones distintivas del cristianismo. Sus sucesores heredarán una iglesia que se debate entre estas líneas divisorias, donde la unidad sigue siendo difícil de alcanzar. Las tensiones entre la tradición y la innovación, entre la claridad doctrinal y la flexibilidad pastoral, seguirán marcando el discurso católico en los próximos años. Toca la tarjeta en tu pantalla para ver más vídeos.